leemos todos. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. Señor, bendiga su palabra. Muchas gracias. Podemos sentarnos. Bueno, ustedes. Así que bueno, como dijimos, Jesús es la razón de esta celebración, ¿verdad? Jesús es la razón de esta ocasión. Jesús es la razón de esta estación, también pudiésemos decir. Llegó diciembre, es el mes de la Navidad, y yo sé que siempre está el famoso, la diatriba y la lucha y el comentario de que los cristianos no deberíamos celebrar en diciembre, pero no vamos a entrar en ese detalle. Sabemos que diciembre no fue el mes en que nació el Señor por muchas razones, y que tiene sí un contexto de que algunos le hablan de paganismo. Pero ¿qué me importa a mí que ellos hablen del día que es pagano? Porque fue Constantino en el año 313 cuando declaró en Constantinopla el cristianismo como la religión oficial. Pero no importa, el hecho es que no cuándo, sino que Cristo nació y vino al mundo. Y eso es el hecho mejor probado de toda la historia. Es tanto, como siempre decimos, que la historia se divide en antes y después de Cristo. Aunque hay algunos que hoy en día están poniendo ahí año, ¿qué decía? De la era común, para quitar todo vestigio del Señor. Pero sabemos que eso va a venir, la Biblia habla de eso. Pero nosotros podemos celebrar esto, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y en este versículo, que es una profecía 750 años antes de Cristo, hay algo interesantísimo que necesariamente une la Navidad con la cruz. Nosotros mal pudiésemos celebrar la Navidad si no hubiese la cruz, si no hubiese el sepulcro vacío, porque la Navidad está linkeada, está conectada con el Evangelio. Y el Evangelio es 1 Corintios 15:1, por decir uno de los versículos más famosos, que dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, que la palabra del Evangelio hace que la gente sea salva de la condenación del pecado. Y él dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo Jesús vino al mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a muchos hermanos como prueba indubitable de su resurrección. Este es el hecho mejor probado, como dijimos, la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, y inclusive 2020 y pico de años después de que este acontecimiento tomó lugar, todavía no han conseguido los huesos de Jesús. Y miles de millones de personas no pueden estar equivocadas al haber muerto por una mentira, por uno que a lo mejor fue que murió y lo agarraron por ahí y se lo llevaron para Arabia. Eso ha caído en descrédito. Hoy en día la gente tiene que callar su boca y decir: Cristo resucitó de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es esto. Pero lo que quería decir es que dice: un niño nos ha nacido, y eso nos habla de la Navidad. Celebramos que Cristo nació, ¿verdad? Y los cristianos, los creyentes en Cristo, debemos tener cuidado en hacer un énfasis absoluto, de decir: yo adoro al niño Dios. Está bien, en un sentido está, pero es que Cristo no quedó como niño. Él creció y fue a la cruz.
y murió por nosotros y dio su sangre. Él como niño no había efectuado la obra de la redención aún. Era parte de la promesa de Dios. Así que no vamos a decir que es malo, pero tengamos cuidado porque la religión popular pone el santo niño de Atoche o el niño Jesús y adoramos al niño Jesús. Ayer estábamos hablando, Endrina y yo, de que nuestros hijos, nosotros lo levantamos, aunque estamos aquí en los Estados Unidos con la tradición que muchos tienen. El 24 de diciembre nació Jesús. Pero estamos claros en decirle que no sabemos qué fue en esa época, posiblemente fue en octubre. Pero lo que le decimos es que quien viene a la noche a darle los regalos o ponerlo debajo de la cama, no es el niño Jesús, ni el gordo de este barrigón, ¿cómo que le llaman? Ajá, tampoco, somos nosotros. Eso es una fantasía que algunos dirán y estarán en desacuerdo. Está bien, una fantasía llevárselo a los niños. Pero es mejor decirles, Cristo Jesús nació, como niño estuvo, adoramos y celebramos ese momento. Pero adoramos a aquel que murió en la cruz y que llevó a cabo la obra de la redención. Sin embargo, sin el nacimiento, sin la Navidad, no hay redención ni hay cruz, ¿cierto? Los dos están ligados. Y eso es lo que quiero que noten en el versículo. Dice, un niño nos ha nacido, pero después dice, hijo nos es dado. Y hay una cosa profunda, es que el niño que nació era a su vez un hijo dado, el hijo eterno. Y eso nos lleva a Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi tema en esta mañana, hermanos, es hablar de esa esperanza, pero también animarles a ustedes como creyentes en Cristo que aprovechen este tiempo. Dejen a un lado aquellos dogmáticos que no se celebran, todavía se ven en las redes. ¿Por qué no debemos celebrar la Navidad en diciembre? Ay, lo siento, hermano, no tengo tiempo para eso. Yo celebro a Cristo todos los días de mi vida. Y si hay un momento en la historia de la humanidad, en este mundo pagano y perverso, donde hacen un alto para celebrar a Cristo, el Mesías, el niño Dios que nació, pues vamos a tomar la oportunidad de hablar del Evangelio de Jesucristo. El enemigo quiere opacar eso, por eso puso la historia de aquel monje que después se llamó Santa Claus o Nicolás, que era, by the way, un tipo cristiano que repartía juguetes y todo, pero entonces se desvían ahí el mismo enemigo para quitar de en medio al Señor. Y usted ve a tiendas donde celebran Navidad y está el gorrito rojo y este señor ¿qué hace él allí? Es un usurpador, no tiene nada que ver allí. Es Cristo a quien celebramos, pero aprovechemos de ver que un niño nos nació en la Navidad, pero un niño que ha sido dado, un hijo dado, nos habla de la cruz y el sacrificio y el amor de Dios por nosotros. Amén. Así que, ¿cuál es la esperanza de la Navidad? ¿Qué podemos esperar? Y sabe que yo les digo que hay dos vertientes muy grandes y bien marcadas en el mundo y lo que Dios dice en su palabra. Yo quisiera decir dos tipos de esperanza, pero es que la esperanza como palabra, y usted estará de acuerdo conmigo, tiene que ver con algo positivo. No vamos a tener tengo una esperanza de morirme. Nadie va a decir eso, ¿verdad? Tengo una esperanza de que me caiga encima un piano y me rompa aquí. No, tengo la esperanza de tener un accidente. Es una locura. La esperanza está ligada en algo positivo. Tengo la esperanza de ver a mis padres, tengo la esperanza de que mis hijos crezcan en el camino del Señor. Cosas positivas, ¿cierto? Pero la primera vertiente, en vez de esperanza, yo le llamo expectativa. Así que la primera expectativa es del que no tiene a Cristo. Es la condición ahora mismo de la persona que no tiene a Cristo. Como no le puedo llamar esperanza, su expectativa es esta. Del que no tiene a Cristo es la misma que la del rico en la historia que Cristo narra en Lucas 16 y 23. Cuando ese hombre muere, obviamente él no tenía cercanía con Dios, no había echado mano de la vida eterna. Entonces Cristo dijo que cuando él murió, en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Si hay alguien en este lugar que aún no tiene seguridad de Cristo, aún en la Navidad,
quisiéramos decirle que examínese a sí mismo si está en la fe, porque su expectativa, por más engañado que sea, que por venir algunos días al culto ya tiene la salvación, o porque cree que no hace nada bueno y cree que la salvación es por obra o por ser buen hombre o buena mujer, pues está en una expectativa de condenación. Y eso lo tenemos que decir, el Evangelio es amor, vida eterna, felicidad, pero también es perdición y fuego eterno. Dice la palabra de Dios que cuando uno cree en Cristo, nuestros nombres son registrados, anotados o verificados. Digo esta palabra porque nosotros creemos en la elección divina, la predestinación, y los que somos salvos, luego que somos salvos, sabemos que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así que nuestros nombres están escritos desde la eternidad, pero verificados cuando Cristo hace el llamado irresistible y reconocemos que somos pecadores y le aceptamos como Señor y Salvador. Pero la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que esa es una característica o una descripción de la expectativa hoy en día de alguien que celebra la Navidad. Puede tener el arbolito más bonito. Lo que les quiero decir es que puede tener lo más hermoso, los arbolitos, las luces, va a los centros comerciales y ve algo precioso. Usted puede tener esa alegría que es típica. Yo no sé en otros países, pero creo que sí, igual que en Venezuela, uno se alegra, uno se acuerda de la Navidad, uno se acuerda de los juguetes, se acuerda de las parrandas, que yo las veía de lejos. Lo que le quiero decir es el momento que uno disfruta y se acuerda de eso, los regalos, las gaitas que tocan en la radio, las músicas alusivas a la Navidad. Eso nos trae alegría. Pero no importa la alegría que tú tengas por esos, si no tienes a Cristo, te estás perdiendo de la verdadera alegría y de la verdadera salvación. La salvación no consiste en tener una alegría por lo que ocurre, la celebración, los jugueticos. No, consiste en habernos reconocidos pecadores perdidos y haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es la verdadera alegría. Y Gálatas nos dice que cuando tú eres creyente, eres salvo, el Espíritu Santo entra en ti para sellarte. Dice Efesios capítulo 1 que en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo viene a ti, te sella, te hace sentir, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que tomamos este tiempo para predicar el Evangelio en este tiempo de Adviento. Y les digo, la palabra Adviento es una palabra que se usa dominicalmente en los días cerca de Navidad. Es la tradición cristiana de hablar en estos domingos de Navidad, según la tradición, de hablar de la esperanza, de la expectativa del nacimiento de Cristo. Y no es la noticia más grande, cantamos un himno, la noticia sin igual el ángel la dio. Es la noticia más tremenda que puede haber ocurrido en la humanidad. Y esa noticia, de ella, la aceptación o negación, dependerá tu destino eterno. ¡Wow! Eso es tremendo. Así que dejemos la alegría por un momento y pensemos, wow, ¿tengo yo la verdadera alegría que tengo en Cristo? Porque Gálatas nos dice entonces, voy a linkear o conectar lo que dije del Espíritu Santo. Como ya lo tienes, al que es creyente, se nos dice que el Espíritu Santo tiene un fruto que se manifiesta en 9 características en todo creyente. No se manifiesta en una forma intensa porque nadie puede tener el fruto, las 9 características como un solo hombre lo tuvo, que es el Hijo de Dios. Pero es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley que vaya en contra de eso. Así que uno del fruto, de las características de ser salvo es estar contentos.
Gustavo, dígale a Ana, estoy contento. Dígale usted también. Y usted también, diga, estoy gozoso. Vea a su pareja, a su familia, estoy alegre. Dígale. Deyanira, veme a mí pues, porque no tiene nadie por ahí. Ahí está. Estamos alegres, amén. Así que el cristiano se caracteriza por estar alegres, porque es mucho lo que tenemos que celebrar, que Cristo nos haya rescatado de la condenación eterna y nos haya dado un lugar de privilegio, ojo, no por nada que nosotros merezcamos, sino por su gracia, por su misericordia, por su amor. Es un amor inmerecido. Amén. Por eso cantamos, gloria, te alabamos, venid y adoremos, porque en nuestro corazón se revienta en emoción de hablar de Cristo. Y a mí me emociona, y el Señor me dé siempre el privilegio hasta su venida, de poder predicar el Evangelio, de poder exponerlo. Es una responsabilidad muy grande, es verdad, pero con que yo esté pegadito de la palabra, ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Si me pongo a inventar historia, ahí sí hay el cuento. Pero es la palabra de Dios la que nosotros predicamos acá. Toda la palabra de Dios es útil. Pero recuerde, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tienes a Cristo, ese Cristo de la Navidad, pero ese Cristo del sepulcro abierto en tu corazón. La segunda posición, y hablamos de la expectación o las expectativas del que no tiene a Cristo, aunque esté parrandeando y alegre, y el día siguiente tiene el ratón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El guayabo, no sé, ¿cómo le llaman, verdad? Lo que sea. Eso es una expectación negativa. Pero la segunda que existe es esta, es la esperanza. Y la esperanza es algo positivo. Es la esperanza gloriosa del creyente. Es la misma que el apóstol Pablo tenía, porque decía, para mí el vivir es y el morir es ganancia. Él no tenía miedo de morir. Él decía que quería irse y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por amor a la obra, él sabía que tenía que quedarse un poquito más. Y esto es lo que daba el ánimo a estos hombres que hasta ahora están muriendo por causa del Evangelio. Hay muchos mártires hoy en día, pero recordando lo que están en la Biblia. Ellos fueron llevados a la hoguera. En estos días vemos un pedazo de la serie en Netflix que es Pablo, y me impresionó porque es una película, pero es pegada a la realidad, donde por el camino de la antigua Roma estaba alumbradito. Estaban los cadáveres de los cristianos ardiendo para alumbrar el camino en Roma. Y los creyentes en ese día no tenían, vamos a apelar nuestros derechos porque tenemos nuestra manera de pensar. No, tenían el yugo de los tremendamente feroces persecuciones y los emperadores que eran anticristianos. Y ellos decapitaban a los cristianos, así, hombres, niños, mujeres, y los ponían en una estaca después que los clavaban y le pegaban candela y alumbraban el camino a Roma. Esos eran los creyentes, como tú y como yo. Ahora diga usted si no estamos nosotros bendecidos y privilegiados, que hasta bien bonito venimos, mira estas parejas aquí, estas familias, bien bonitos, sentaditos, aire acondicionado, pero no era así en el principio. Así que ellos sufrieron por la causa de Cristo. Ellos se sacrificaron por causa de Cristo. Y nosotros debemos pensar como ese himno que el poeta dice, hablando de Cristo, como si Él hablase y nos dijese, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Si todo esto yo hice por ti, ¿qué has dado tú por mí? Y nos cuesta, hermanos, una pierna y parte de la otra para movernos y venir a las cosas del Señor. Nos cuesta. Hay más importancia en cualquier otra cosa que en la Biblia, que en las cosas del Señor. Eso no es que te va a quitar la salvación si ya eres salvo, pero habla mucho de tu salvación, habla mucho de tu amor que tienes hacia Cristo. Así que eso vaya también una exhortación cariñosa a que nosotros debemos y pongamos en este año que está entrando, si el Señor nos permite entrar, ¿verdad? Amén. Yo estoy esperando que sí, ¿verdad? Pero pongamos eso delante del Señor, hagamos un compromiso. Señor, es verdad que estuve un poquito alejado, yo también lo voy a decir. Y dedicarme más al Señor, darle la gloria y la honra. Entonces,
¿Cuál de estas dos expectativas estás tú? ¿La expectativa del primero, que no te la recomiendo, o la de segunda, que es la esperanza? Y hay otra que el apóstol Pablo dice en Tito: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que tiene esa segunda esperanza sabe que la primera venida de Cristo está conectada, ese adviento está conectada con la gloriosa venida de Cristo. Cristo viene, a las puertas está, va a venir en cualquier momento, y sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 10, 11, 12, 13, 14, por ahí para abajo, ¿verdad? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Ahora, la buena noticia es que aún hay esperanza. Dice el salmista, Jehová se vistió de magnificencia en el Salmo 93 y 2, y dice, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. El mundo no se va a mover hasta que Dios lo diga, porque hay un momento, según Primera de Pedro, que los elementos ardientes serán deshechos y el mundo, como lo vemos ahora, será consumido, ¿verdad? Pero mientras el Señor está en el trono y su voluntad no ha llegado a ese punto, hay oportunidad de salvación. Isaías nos dice, he aquí que la mano del Señor no se ha cortado para salvación, ni su oído se ha agravado para oír, y aún hay oportunidad de salvación, aún cuando predicamos y celebramos la Navidad. Pero dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Hay esperanza en Dios, que es eternamente y para siempre. Sin embargo, mi espíritu no contenderá para siempre para con el hombre. El Salmo 11 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es Dios ahora. Está examinando tu corazón. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe cuál es tu situación, tu condición, tu debilidad. Pero Él tiene el poder para levantarte. Y Él está en su santo templo. Este versículo rapidito lo digo. ¿A quién fue? Si fue Martín Lutero, no recuerdo, que sufría de grandes depresiones, y su esposa. Una vez él estaba sufriendo de depresiones, a pesar del hombre, uno de los pioneros de la Reforma, y la esposa entró y tocó su estudio, y él estaba allí llorando. Y la esposa entró vestida de luto, de negro. Y le dijo, mujer, ¿quién se murió? No, Dios se murió. Tú eres loca, mujer, ¿cómo vas a estar diciendo que Dios se murió? Dios es eterno y para siempre. Entonces, ¿por qué tú estás actuando como que si Dios hubiera muerto? Dios está en su trono. Él es poderoso y es tu Salvador. Bueno, yo creo que hasta ahí le duró la pena que siempre él tenía. Pero en Lamentaciones, ya lo citamos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, hermanos, hay vida, hay un nuevo amanecer, hay esperanza. Mientras tenemos vida, hay esperanza para el que no es salvo, y para el que es salvo puede tener la esperanza de predicar y de ver a su familia venir a los pies de Cristo, porque resulta que aunque nosotros no salvamos, somos instrumentos, y por eso decimos, Señor, hazme un instrumento de tu gloria. Amén. ¿Con qué pagaré, Señor? ¿Con qué pagaremos? Hazme un instrumento de tu gloria. Pues, ¿sabe que dijimos que aunque Cristo no haya nacido en diciembre, qué importa, verdad? Y este versículo es un apoyo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, otra versión dice, te encargo solemnemente, te ruego de una manera firme y seria, delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón ponía a Dios como testigo en lo que le iba a decir? Porque es tan importante y debe serlo para nosotros. Dice, que juzgará a los vivos y a los muertos, Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿hay algún momento en que Él dice que no prediques? No, tienes que esperar que sea el tiempo de Navidad para que predique. No, o que no, ese no es el tiempo, no predique. No, a tiempo y fuera de tiempo, que instes, que redarguyes,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso no fue nada más a Timoteo, está diciéndolo a ti y a mí. Llévate estos versículos, hermanos, y compártelo, tenlo en tu corazón, escríbelo para que te ayuden en la semana, pero en tu vida general. Ahora, la esperanza que tenían los hombres del Antiguo Testamento eran esto. Uno, que el Mesías es eterno y que nacería en un pueblito llamado Belén, que eso está, creo que dije Habacuc al principio, y es Miqueas, perdón. Miqueas 5:2 y Mateo 2:6, el cumplimiento, Belén Efrata. Eso era una esperanza que ellos tenían. Y ellos veían y pasaban por Belén. ¿Pero en ese piazo de pueblito va a venir el Mesías? No, no creo. Muchos pasaron así. 2 y 3, que nacería de una virgen y se llamaría Emmanuel. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 750 años antes de Cristo estaba esta profecía. 3, que además de un niño nacido, era también un hijo dado, y ya hablamos acerca de eso. Pero también, que asombrosamente ese niño sería Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Tenía características divinas, y es porque Cristo es divino, es uno de las personas de la bendita triunidad de Dios, Dios con nosotros. Pero 5, que daría su vida de una manera horrible, desfigurado por nosotros en el Calvario. Eso está en Isaías 53. Y también Isaías 53 y otros en el Antiguo Testamento hablaba de la resurrección. Y decía, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová su Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, después de poner su vida, iba a vivir e iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. La resurrección, que también sería el único Salvador. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta es la esperanza que tenían los antiguos. Nosotros vivimos de la historia para acá, para este lado. Tenemos el privilegio de ver ya cumplidas las profecías, así que tenemos mucho menos excusas de tener la verdad en nuestras manos y no aprovecharlas. Así que no te dejes engañar sobre lo que es la Navidad. No estamos en contra de la celebración. Nosotros mismos nos gusta celebrar, reunirnos, los venezolanos comer una hallaca, otros un tamal, otros las comidas típicas, ¿verdad? Dar regalitos, todo eso anuncia al Mesías, porque el regalo es precisamente que Dios amó tanto al mundo que ha dado, Él nos regaló al Señor Jesucristo. Ahora hay que hacer algo con ese regalo. Ah, qué bonito, Cristo sí nació. Si no haces nada con Él, no tendrás la esperanza de la vida eterna, sino una horrible expectación de ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Así que no te dejes engañar la esencia de la Navidad. Y este es el resumen. Número 1, Dios es fiel y cumple sus promesas. Como lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Promesas buenas, pero también sus juicios se van a cumplir. Hace días me escribió una hermana que decía, no es de esta iglesia, pero decía, pastor, me conseguí con una persona ex testigo de Jehová, pero él dice que cómo Dios va a castigar en el infierno eternamente unas personas si nada más vivió una vida, o sea, 80 años, lo que sea. O sea, el castigo del pecado no es proporcional a lo que él hizo, sino que lo hizo. Entonces, bueno, eso es para que vean lo que el enemigo trata de poner y desvirtuar lo que Dios dice. La Navidad es la provisión de Dios. Jesús es la esperanza hoy, porque de mañana no te podemos predicar. De mañana yo no sé. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tus corazones. 4, anunciar su mensaje en todo tiempo. Esa es responsabilidad tuya y mía. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje, hermanos? ¿Qué vas a hacer tú? No me lo contestes, pero es una pregunta retórica, reflexiva. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje de esta mañana de la palabra de Dios? Ah, qué chévere, sí oí, estuve allí. Algo tienes que hacer. La palabra de Dios tiene
poder para cambiar nuestras vidas. Y Él te está llamando hoy, inconverso o creyente. Él quiere algo de ti. Él no quiere un pedacito, Él quiere toda tu vida. Ese himno que a mí me encanta tanto dice, usa mi vida para tu gloria. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón, toma mi vida, tómame completo. Si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú vives para Cristo? Yo vivo para Cristo. Y por último, el Adviento apunta también a su segunda venida. Así que, creyendo esto, predicando de la Navidad, también tenemos que predicar que Cristo viene otra vez. Y Hebreos 9 y 27 nos dice que Cristo viene otra vez, por segunda vez aparecerá sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ya no habrá oportunidad para una persona que hoy escucha el Evangelio y no lo acepta. Dice este himno, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en establo te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor, mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Pero vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos tan alegres, Señor, de que tú nos permitas congregarnos, levantar nuestras manos para alabar tu nombre. Pero también estamos contentos de abrir tu palabra y de ver que podemos sentir la esperanza tuya y el Santo Espíritu que nos da gozo a nuestros corazones. Pero también hay un temor reverente al saber que como tú cumples tus promesas, pero también las expectativas de tu juicio vendrán sobre aquel que es incrédulo al Hijo y aquel que no tiene en su noticia a Cristo o no muestra los frutos de haberse encontrado con tu amado Hijo. Por ello suplicamos, te rogamos por nosotros, nos ayudes, Señor, a andar en el camino, a hacer morir lo terrenal en nosotros y a entregarnos más a ti. Señor, suplicamos que nos des el poder, nos des el ánimo, el querer como el hacer por tu buena voluntad para predicar a otros el mensaje de salvación, especialmente en este tiempo. Gracias por la esperanza, gracias por el Adviento. Te damos a ti toda la gloria y suplicamos por cada uno de nuestros hermanos. Si hay alguien que no tiene a Cristo o no está seguro, que hoy pueda ser el momento valiente de que pueda decir, yo quiero arreglar el asunto con mi Dios hoy, y incluyendo a nosotros como creyentes. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén.